¿Qué tal, hermanos? Les envío un caluroso abrazo a todos y les pregunto, ¿qué perfil tienes tú? ¿Qué perfil tienes tú? Ahora, ¿qué quieres decir con esa pregunta? ¿Cómo así que qué perfil? Bueno, es que con el ánimo de ser más eficientes o para que las cosas funcionen mejor, cada persona tiene un perfil. Es decir, cada persona nació con unos dones y talentos, cada persona se ha capacitado en unas áreas, tiene unas fortalezas que le hacen que sea bueno o que pueda aplicar para un cargo, una función o un trabajo. Por ejemplo, a nivel vocacional, se puede decir si una persona tiene perfil artístico o no. ¿Y cómo sabemos que una persona tiene perfil artístico? Pues bueno, tiene unas características de sensibilidad que lo llevan a que pueda ser un artista, ¿cierto? O por ejemplo a nivel profesional, si tú quieres aplicar para un cargo administrativo, pues debes tener un perfil administrativo, es decir, debes tener unas características, unas capacidades, unos talentos, unos conocimientos que te lleven a ser bueno dentro del área administrativa. O por ejemplo, a nivel familiar, cuando uno está soltero y quiere casarse, pues uno analiza personas y dice, esta persona tendrá el perfil para ser mi cónyuge. Claro, entonces uno analiza el carácter de la persona, los dones, las capacidades y aún los defectos para saber si puede aplicar para ser el cónyuge, ¿cierto? Entonces, pero a nivel espiritual podríamos decir, ¿será que tenemos perfil de discípulos de Cristo? ¿Será que yo tengo perfil de discípulo de Cristo? Es decir, tengo las características que concluyen que yo soy un verdadero discípulo de Cristo. Te pregunto, querido hermano, ¿eres tú un discípulo de Cristo? ¿Eres un verdadero discípulo? ¿Tienes el perfil de un verdadero discípulo de Cristo? Bueno, comencemos por aclarar. ¿Qué es un discípulo de Cristo? La palabra discípulo, solamente la palabra discípulo, implica que es un aprendiz, es una persona que está siempre en función de aprender. Es decir, el discípulo nunca deja de ser discípulo. Quien se declara discípulo es discípulo toda la vida, porque aprende toda la vida. Aprender, nunca deja de aprender. Pero el discípulo también es un seguidor, es decir, pone a otro como modelo. Esa persona es mi modelo de vida, yo le sigo e imito y aprendo de esa persona. Son las características o las implicaciones de un discípulo. Y si se trata de Cristo, pues pongan entonces a Cristo allí. Un aprendiz de Cristo y un seguidor de Cristo. ¿Cuál debe ser el perfil de un discípulo del Señor? ¿Cuál debe ser el perfil de un discípulo de Cristo? Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 28 versos 16 al 20. Mateo capítulo 28 versos 16 al 20. Dice así la santa palabra de Dios, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús. Cuando lo vieron, adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Tenemos claro que Jesús vino a la tierra, tuvo un ministerio cuyo propósito era evangelizar, llevar las buenas nuevas del evangelio, presentar el mensaje de amor y salvación al mundo. Pero Jesús, antes de volver, en esta escena específica, una escena de despedida, Jesús se reúne con sus discípulos y aquí se deja en claro cuál debe ser el perfil de un verdadero discípulo, el perfil
de un verdadero discípulo. Y vamos a estar evaluando cada una de esas características para ver si nosotros cumplimos con ese perfil. En primer lugar, un discípulo obedece. Un discípulo obedece. Versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Es decir, una orden previa de Jesús, había un mandato de Jesús, había una instrucción de Jesús, la cual escucharon los discípulos y ¿qué hicieron? Obedecieron. Ellos fueron donde Jesús les dijo: nos vemos en tal parte, y allá llegaron, cumpliditos. Quien se declara discípulo se somete a la voluntad de Dios. Así de sencillo, se somete a la voluntad de Dios. Quien se declara discípulo renuncia a tener como primera opción su voluntad y pone como primera opción la voluntad de Dios. Renuncia a sus propios criterios, a sus prioridades, a su voluntad, y pone en primer lugar la voluntad de Dios. Obedece. Y más cuando en el versículo 18 Jesús deja bien en claro: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, mijitos, obedezcan. No hay punto, no hay discusión, obedezcan. Si Jesús es el Rey soberano, el Dios todopoderoso, el que tiene toda la autoridad, nuestra respuesta es sumisión, sujeción a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quien es rebelde, quien es obstinado en cumplir su propia voluntad por encima de la de Dios, está fallando en su discipulado, en su caminar con Cristo. Está fallando en el perfil que debería tener para ser un discípulo de Jesús. El Señor ya se los había dicho. En Juan capítulo 8, verso 31 dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis. Se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente, porque hay formas de ser falsamente discípulos, de nombre, de sí, yo soy cristiano, yo obedezco a Dios, pero aquí dice realmente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Así que para ser un discípulo de Cristo, yo debo ser obediente. Si no obedezco al Señor, no cumplo con el perfil de ser discípulo. Piensa por un momento, ¿cómo está tu obediencia a la palabra de Dios? Todos los sermones que tú escuchas, todos los textos que haces, que estudias, todos los devocionales que haces, ¿estás obedeciendo esta palabra? Porque si eres un discípulo del Señor, si eres un discípulo de Cristo, si te has declarado discípulo de Jesús, si has dicho yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, debes obedecer. Un discípulo obedece a Dios. ¿Estás cumpliendo los mandamientos? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo yo, que me he declarado un discípulo de Cristo? Muy bien, perfil de un verdadero discípulo de Cristo. Número dos, un discípulo. Ellos obedecieron y fueron al monte, y cuando lo vieron, ¿cuál fue la reacción? Adoración. Ellos lo adoraron, ellos se postraron ante él. La adoración es un reconocimiento de una deidad. Cuando yo tengo una actitud de adoración a Dios, yo lo reconozco como el único Dios de mi vida, como mi creador, como mi salvador y como mi sustentador. ¿Por qué adoraron los discípulos a Jesús? Bueno, ellos recuerden que estaban en una etapa de transición, lo habían visto predicar, después lo vieron morir y estaban muy tristes, pero después ya lo habían visto resucitado, y esta era una nueva aparición del Cristo resucitado. Entonces ellos estaban felices y su reacción fue postrarse ante el Señor y adorarlo. Cuando hablamos de adoración, muchos piensan en las canciones que cantamos en los cultos, pero atención, esa es solo la adoración cantada. La adoración va más allá del tiempo musical en la iglesia. Un amigo mío decía: la adoración
es vivir de acuerdo a la agenda de Dios. Y me gusta esa definición. La adoración es vivir de acuerdo a la agenda de Dios, lo cual incluye tiempo de canciones. Esta es la adoración cantada. Pero la adoración en términos generales es un estilo de vida. Un estilo de vida en la cual yo reconozco a mi Dios, me someto ante Él, reconozco su obra, le agradezco, lo honro, lo amo y lo pongo como prioridad. Esa es una verdadera adoración. La adoración es el reconocimiento que cada uno le hace a Dios y que se evidencia en una vida de sumisión. No puede ser que alguien, porque cante bonito, diga: yo soy un adorador. Bueno, si vives bajo la sumisión de Dios, te creo. Es que yo toco muy bien el instrumento, es que yo pertenezco a la coral. ¿Y vives en sumisión a Dios? Porque no es solo cantar, es vivir bajo la sumisión de Dios. Así que un verdadero discípulo reconoce al Dios verdadero, quién es su Dios y lo que ha hecho, la persona de Dios y la obra de Dios, y rinde su vida entera a Él. Es parte del perfil de un discípulo de Cristo. Jesús ya lo había enseñado. En el capítulo 4 de Juan, versículo 23 dice: pero la hora se acerca y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Juan capítulo 4, verso 23. Querido hermano, ¿eres tú un verdadero adorador del Señor? ¿Eres tú un verdadero adorador? Ahorita en la dirección, Kerencita nos decía: ¿qué tal si nos ponemos de pie, si le adoramos con gozo? Porque puede ser que yo esté escuchando la alabanza y la adoración en la iglesia y esté con una pereza, con una jartera, tirado en la cama, haciendo loche, diciendo: ¿estos cuándo irán a terminar? Mira qué maluco como suena, mira esta falla técnica, qué pereza, mira aquel cómo se descachó. Pues eso no es verdadera adoración. Independientemente de las limitantes humanas, venimos a rendir un culto a Dios y hay que poner los ojos en Él. ¿Eres tú un verdadero adorador? ¿Le reconoces como el único Dios de tu vida, como el Salvador, como el Señor? ¿Te sometes a Él? ¿Lo honras con todo lo que eres? Perfil de un verdadero discípulo de Cristo. Número 3. Cuando lo vieron, dice el texto en el versículo 17, unos adoraron, pero otros, ¿qué dice el texto? Dudaron. Un discípulo pasa por momentos de duda. Y este punto es importante incluirlo acá, porque digamos que no es un requisito para ser discípulo. Es decir, si no dudas, no eres discípulo. No. Esta es como una esperanza. Porque preguntémonos lo siguiente: ¿cuántas veces que hemos dudado del Señor nos hemos sentido tan mal que decimos: ya no somos discípulos de Cristo? Si yo dudé, he caído, he fallado, ya no hay remedio, ya el Señor me ha rechazado. No, el Señor sabe que aún sus discípulos pasan momentos de duda. Aquí estaban los 11 discípulos, los que habían escuchado sus enseñanzas, lo mejorcito de las personas a las cuales Él le había predicado, los más fieles, los más firmes, los más estables. Bueno, faltaban las mujeres, claro, pero de los hombres estaban allí ellos. Y aún entre ellos habían personas que dudaban. Recuerden lo que pasó con Pedro. Pedro era el líder entre los apóstoles y Pedro dudó. Recuerden a Tomás: Señor, hasta no tocar, hasta no ver, hasta no sentir, hasta no palpar, yo no voy a creer. Como seres humanos somos imperfectos y Dios lo sabe y lo entiende. Todos los discípulos, sin excepción, han tenido un momento de duda. Nadie puede decir lo contrario. Nadie. Todos en algún momento o en muchos momentos, en una ocasión o en muchas ocasiones, hemos dudado. Yo he dudado varias veces.
¿Recuerdan a los discípulos cuando arrestaron a Jesús? Todos salieron corriendo. Y los más fuertes medio se acercaban, pero estaban temerosos. Es una consolación saber que aún el Señor entiende que sus discípulos pueden tener momentos de flaqueza y dudar. Es una consolación que el Señor puede perdonarnos esos tiempos de duda. Que es posible que yo dude, que llegue a dudar, pero tengo la oportunidad de levantarme, de sacudirme de la duda y confiar en Él. Tengo esa oportunidad. Si llego a dudar, el Señor no me desecha. ¿Recuerdan ustedes? Jesús allá en el lago, cuando los discípulos estaban pescando, Él los llama y les tiene un desayuno preparado y los invita. Listico el desayuno, dándoles una segunda oportunidad a quienes le habían fallado, a quienes habían dudado, y el Señor les extiende las manos y les dice: estoy dispuesto a perdonarles si confían en mí. Qué maravilloso. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 1 verso 6: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Como discípulos necesitamos tener fe y en los momentos de duda sacudirnos, levantarnos, pedir perdón y confiar de nuevo en el Señor. Aquí la pregunta no es si has pasado por momentos de duda. Todos hemos pasado. La pregunta es: ¿te has sacudido de la duda? ¿Te has levantado? ¿Has pedido perdón? Perfil de un verdadero discípulo de Cristo. Número 4. Dice el texto al final: por tanto, después de todo lo que sucedió al comienzo, que de alguna manera es como una introducción, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin. En cuarto lugar, el perfil de un discípulo de Cristo es que un discípulo hace discípulos. Un discípulo hace discípulos. Miren el orden lógico en el que se desenvuelve el texto. De acuerdo al perfil del discípulo, un discípulo obedece, un discípulo adora, y aunque llegue a tener momentos de duda, un discípulo hace discípulos. Octubre no solo es el mes de la Biblia, octubre es el mes de las misiones. Es el mes de las misiones. Es el mes en el que deseamos recordar que el Señor dejó una obra por hacer, una misión por hacer: predicar a toda criatura. Y es el momento de reflexionar y evaluarnos si estamos cumpliendo con esta parte del perfil de un discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo hace nuevos discípulos. Quien no hace discípulos está fallando en el perfil de un discípulo de Cristo. Puede ser que hagas todo el resto de cosas muy bien. Pero es que yo trabajo en este ministerio, en este ministerio, en este y en 25 más. Felicitaciones, pero ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás haciendo discípulos? Porque fallas en el perfil. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Así también van a tocar la guitarra en la iglesia, también van a predicar, también van a servir en los diáconos, en el ministerio del adulto mayor. Claro que sí, en todos esos preciosos ministerios. Pero el Señor dijo: vengan y los haré pescadores de almas. Marcos 1:17. ¿Qué es o qué implica hacer nuevos discípulos? Implica tres cosas, para resumir, tres cosas nomás.
Presentarles a Jesús. Pues presentar a Jesús es presentar el mensaje de Jesús, ¿cierto? Entonces, la persona, la obra, el mensaje de Jesús. Entrenarles para seguir a Jesús. No es solo un mensaje puntual, sino mira, tú debes seguirle todos los días de tu vida. Y hay que entrenar a la persona para eso. Hay que prepararla para eso. Hay que darle las armas, los argumentos, motivarla y ayudarla. A veces cargarla. Hacer discípulos implica que a veces hay que cargarlos. No estoy diciendo que sea fácil, pero es la tarea encomendada. Llevarles, entrenar, sigue a Cristo siempre. Y cuando caiga en los momentos de duda, que cualquier discípulo puede caer, hay que ayudarle a levantarse. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Todos los momentos de duda y caídas, ayudarle, levántese hermano y siga a Cristo. Pero también ayudarlas a ser parte de la iglesia, porque no vinimos a este mundo para estar solos, aislados, no, para ser parte de una comunidad, para ser parte de una iglesia. Le presentas a Cristo, lo entrenas para seguir a Cristo y lo insertas en una comunidad en donde va a ser edificado y donde va a poner al servicio del Señor sus dones. Es necesario estar dentro de la comunidad. Pregunta: ¿cuántos discípulos has hecho en tu vida? Una buena pregunta. Tiempo atrás la pregunta fue un poco diferente. La pregunta que yo les hice fue: ¿cuántas de las personas que hay en la iglesia podría decirse que tú las discipulaste? ¿Cuántas? Esa es una buena medida. ¿Cuántos de los que vienen normalmente al culto a esta iglesia son parte de tu trabajo, de tu esfuerzo, del cumplimiento de tu labor? Otros dirán: ¿cuántos se han ido por culpa de uno? Porque algunos no solo no discipulan, sino que sacan la gente de las iglesias. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos discípulos has hecho en esta cuarentena? Y quiero hacer alusión a la cuarentena, a la pandemia, porque es mi experiencia, pero he percibido que se ha levantado una sensibilidad por las cosas de Dios. Claro, la gente está asustada, la gente necesita encontrar respuestas a la vida, consuelo, fortaleza, compañía, y la gente está clamando por un mensaje esperanzador. Y ahí tienes que entrar tú, ahí tengo que entrar yo con el mensaje del evangelio. Yo les digo, les confieso, nunca había tenido tantos discípulos como en esta época, porque la gente está diciendo: hábleme, necesito escuchar respuestas para mi vida. Este es el momento, hermanos, estamos dormidos. ¿Cuántos discípulos has hecho en esta temporada? Porque si no, no cumplimos con el perfil de un discípulo del Señor. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay personas muy fieles, comprometidas con el evangelismo y el discipulado. Pero yo quiero recordarles que esto es para todos. No es solo para el ministerio de evangelismo, no es solo para los líderes de evangelismo, no es solo para los que recibieron el don del evangelismo, es para todos. Si tú no haces discípulos, no cumples con el perfil del discípulo de Jesucristo. Un verdadero discípulo de Cristo se reproduce y lleva el mensaje de la salvación. Como comencé diciéndoles, con el ánimo de ser eficientes, de hacer las cosas bien, necesitamos perfilarnos, ¿cierto? Entonces, cuando yo aspiro a un cargo, la pregunta para mí es: ¿tú tienes el perfil para ese cargo? Cuando yo digo que soy esto, la gente me analiza con el perfil. Yo digo: soy pastor, y la gente me analiza si tengo el perfil o no de pastor, si mi comportamiento, mis palabras, mis acciones, mi conducta muestra que soy pastor. Y así es con el discípulo de Cristo. Si tú una vez le dijiste al Señor: te acepto como Señor y Salvador, tú tienes que mostrar el perfil de un discípulo. Un discípulo que obedece, un discípulo que adora, un discípulo que sí puede pasar por momentos de duda, pero se sacude y vuelve a confiar y termina haciendo discípulos. Te pregunto: ¿tú cumples con ese perfil? Porque si no, es momento de reevaluar nuestra vida y aplicar verdaderamente para el perfil que el Señor nos está pidiendo.
les invito a que terminemos cantando una canción y orando al Señor en este sentido. Virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, que durante esta semana podamos ser esos discípulos tuyos que reconocen esa palabra en sus vidas y que están dispuestos a obedecerla, que en medio de los momentos de duda se levanta y vuelve a confiar en ti, Señor, y esos discípulos que se comprometen a hablar de otros, a hablar de lo que tú ya has hecho en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, Señor. Amén. Hermanos, les mandamos un abrazo muy grande a todos. Nos vemos el próximo domingo por acá, pero recuerden todas las actividades que tenemos entre semana. Les mandamos un abracito. Chao.